amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Vamos a compartir con todos ustedes muchas cosas interesantes, así que no se pueden perder este turno libre del día de hoy. Bueno, la política, compay. Leonel Fernández habló antenoche, ¿verdad? Hizo ¿cómo se llaman esto? Una conferencia, como si estuviera allá en la fundación, ¿verdad? De él, de Leonel, como si estuviera hablando con varios teóricos de, ¿cómo le llaman a esa? De la Fundación Funglode. Habló ahí, hace un análisis de la situación, de la economía, del país, del manejo del presidente Luis Abinader, y esto es importante, pero hay que buscar, ¿verdad? Analizar lo que tú dices, lo que tú has hecho, todo eso, ¿verdad? Hay que analizarlo. Porque se dice que una cosa es catedrático universitario, ¿verdad? Y otra cosa es estadista, o estadista no, gobernar, vamos a decirlo así, porque, bueno, sí, los estadistas siempre están planificando y usan también este asunto de las conferencias, y entonces hacen las proyecciones y hacen todos los planes, ¿verdad? Pero que se vuelven planes y planazos. Ninguno de esos planes se cumplen. Por eso ustedes ven que hay muchos programas de gobiernos que tienen innúmeras propuestas, números análisis, te hacen análisis y te proyectan la perspectiva. Y esa perspectiva se convierte bueno, sí, en eso que son proyecciones futuras, ilusiones, que te ponen a pensar y te ponen a irte lejos. Y tú te transportas bien lejos, ¿verdad? Incluso que tú no sabes si vas a vivir esa ilusión que te han dibujado, que te han pintado, que te han planificado. Muchos decimos, es importante los planes, es importante la proyección. Muchos decimos, bueno, esa proyección es la ideal. Y otros decimos, tenemos que luchar por lo ideal. Y otros decimos, tenemos que... entonces, eso es utópico, eso es una utopía. Es imposible alcanzar. Hay que vivir el presente, dicen muchos. Nosotros decimos, sí, hay que vivir el presente y proyectar el futuro. Que eso es lo que debe hacer entonces todo político, para decirlo así de esta manera. Y todo esto precisamente porque el presidente Luis Abinader hizo proyecciones. Y el presidente Luis Abinader presentó en su discurso, proyectó en su discurso todo lo que hay que hacer para reflejar un cambio en la manera, en la forma de gobernar, sin tener, oigan esto, sin tener que plantearse un cambio del sistema político. Es muy difícil. Hay una costumbre, aquí hay una costumbre de gobernar para favorecer a pequeños grupos, gobernar para esa clase, para construir a muchas veces clases sociales, que muchos dicen, bueno, aristócratas, una aristocracia política, una clase social que es una clase aristocracia política. Y entonces, por eso vemos que lo que se vende, lo único bueno que se vende de Leonel es que tiene la experiencia de gobernar, dicen ellos. Bueno, dicen que también gobernó para manejar
una macroeconomía, y para manejar entonces la gobernabilidad con las diferentes clases sociales que existen en el país. Por eso entonces el asunto de las teorías, por eso este asunto de las proyecciones, por eso este asunto de la planificación, por eso este asunto de construir instrumentos que le sirvan a ese debate, a esa discusión, y proyectar entonces una sapiencia que en la práctica se convierte en, bueno, en mal manejo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, en mal manejo. Después entonces en que, bueno, eso es la teoría, en la práctica es otra cosa, porque la realidad que se vive es otra cosa, y entonces te dicen, bueno, eso es los dialécticos. Y la dialéctica es para ir cambiando parte de los particular, va a lo general, para luego volver a lo particular. Entonces tiene que tener esa fórmula circular que hace que las cosas se vean de diferentes maneras. Tú lo puedes ver entonces desde el aspecto filosófico, tú lo puedes ver entonces dentro de lo particular, y tú puedas también hacer un análisis de lo general, pero entonces este análisis de lo general para tú asumir lo que es particular. Por eso se ve entonces que en estas propuestas, en estos análisis que se plantea Leonel Fernández y que han planteado muchos, se obvian muchas cosas de la realidad. Por eso ustedes ven que tenemos entonces una economía que crece, y sin embargo tenemos déficit fiscal. ¿Y por qué crece la economía y tenemos déficit fiscal? Porque también nosotros cometemos muchas cosas. Se enriquece esa clase política, se manejan las cosas de manera particular al grupo que son muy favorecidos, incluyendo cuando hay crisis, y esas crisis son las que se presentan entonces, que perjudican a la inmensa mayoría, que pasan calamidades, que pasan hambre, que se cae, por ejemplo, la educación, que se cae el aspecto de la salud, que se cae, todos esos elementos se caen, y entonces eso es lo que se llama entonces una gobernabilidad para mantener ese estado de crisis, y entonces buscar la manera y buscar forma, porque eso que se proyecta, entonces hay que buscar la manera de cómo se refleje un poco. Y entonces dicen que bueno, producimos más, invertimos más, que consumimos más. Y ahí está entonces lo que ellos llaman el crecimiento de la economía, y entonces el reflejo en que mucha gente cada día más necesita más recursos para consumir, para vivir el estatus que se ha creado en base a todas esas proyecciones y a todas esas planificaciones, y sin embargo la inmensa mayoría tiene diferentes desigualdades. Como por ejemplo, que te dice que tenemos una constitución que establece, que se maneja, que establece que hay igualdad de condiciones para todos y todas, y que se violentan constantemente el asunto de las desigualdades. Y por eso ustedes ven entonces que hay que estar planteando reformas a todo. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma eléctrica, reforma educativa, reforma en salud. Bueno, en los servicios básicos hay que hacer una gran reforma en el asunto con el planteamiento del agua. Pero mire, te hablan de la reforma y el asunto de resolver el problema del agua potable, resolver el problema de la situación del agua, la producción y la generación de agua, resolver el problema de la inmensa mayoría de la población que no alcanza a tener agua potable, y sin embargo se hacen todas esas reformas, se hacen todas esas cosas, pero nunca llegamos a plantear
que tenemos posibilidades de alcanzar esa reforma. Nunca llegamos a plantear eso. Y es en ese sentido que valoramos, prestamos, buscamos algunas soluciones, no se alcanzan esas soluciones y tenemos que decir que la situación es algo problemático en el país, es algo que nosotros decimos es inviable. Nosotros decimos, bueno, es que son malos los gobernantes, bueno, es que decimos, bueno, es que hay tantas cosas que tenemos obligatoriamente que plantearnos algunas soluciones. Para eso entonces que tenemos que buscar la forma, la manera, que tengamos todas esas posibilidades y que podamos decir que en esas posibilidades tenemos que alcanzar algunas metas que deben ser los elementos base para todo desarrollo, los elementos base para toda sociedad y que sirva entonces el manejo para la gobernabilidad, que se sirva para todo eso y que estos elementos sirvan de instrumento para decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que para tener un cambio real, qué es lo que hay que hacer. Muchos dicen, bueno, hay que buscar una fuerza política que tenga esa voluntad política de hacer los cambios que realmente se necesitan en el país. Y nosotros decimos, ¿y dónde están? ¿Cómo vamos a construir esa fuerza política? Hay hombres y mujeres que tienen la capacidad, hay hombres y mujeres que tienen esa visión filosófica de servicio, de compartir, de hacer las cosas que hay que hacer para alcanzar cosas importantes en el desarrollo de la sociedad, para hacer entonces cosas importantes, para hacer que ese desarrollo tenga una distribución, una organización que distribuya de manera equitativa, que distribuya también el pensamiento filosófico de la justicia, de la equidad, de la igualdad, del amor por el prójimo, del amor por los demás, que tenga sentimientos humanos. Bueno, de eso es que estamos tratando. De eso es que se trata. Hay que buscar, hay que construir, hay que hacer que ese elemento no sea simplemente, que haya ese equilibrio, que tenga también los conocimientos, pero que también tenga esa concepción filosófica humanista. Se habla hoy de desarrollo y vemos que también la planificación y el desarrollo tiene que estar vinculado en ese sentido, porque hay planificaciones y hay desarrollo que mucha gente se queda en el lado de atrás viendo el desarrollo. Se queda y no crece. Entonces lo que hace es que se crean más desigualdades. Entonces lo que se hace es que se crean más inequidades. Entonces lo que se hace es que se crea un pensamiento cada día menos humano. Y te dicen después, pero bueno, la filosofía de la vida hay que planificarla, hay que integrarla al tiempo. Al tiempo. ¿Qué yo necesito para vivir cómodo, bien, dignamente? Pero ¿qué necesita también mi semejante para vivir cómodo, bien y dignamente? Y entonces trabajar para hacer esos niveles de producción. Esa producción que esté bien orquestada, que sirva para satisfacer las necesidades y que este valor de uso pues se integre. Que este valor de uso se conciba como ese pensamiento que necesitamos eso, que con eso nos va a dar una satisfacción, que esa satisfacción nos va a decir que vamos a vivir sanos, que vamos a vivir contentos, que vamos a vivir cada día más preparados para producir esas cosas que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida,
que se trata de eso, que tenemos un tiempo y que vamos a dejar estructurado en el presente el futuro, pero que ese futuro está sobre la base de ese pensamiento, de educar, de organizar y de tener bien claro qué necesitamos para estar bien y entonces buscar la manera de cómo satisfacer esas necesidades. Porque si estamos organizados, estamos seguros que caminamos a vivir en mejores condiciones y a tener mejor calidad de vida. Máster, te envié un video ahí de Héctor Sánchez en tu WhatsApp, porque lo vamos a colocar porque decíamos que colocamos la semana pasada y Héctor Sánchez hace un análisis de la situación del país y el primer año de gobierno de Luis Abinader y hizo la propuesta y decía Héctor Sánchez que estas cosas propuestas están enmarcadas dentro de ese orden, están enmarcadas dentro de lo que es ese pensamiento de cambio que solicita, que demanda, que propuso, que está en el programa de gobierno de Luis Abinader y que entonces hoy mucha gente dice, ¿es aplicable? Bueno, dice, si hay un aspecto de la gobernabilidad, si hay una asunción de la sociedad dominicana organizada de actuar de manera conjunta, de manera constante, si está en la disposición el gobierno de Luis Abinader de asumir las propuestas que se hacen de los diferentes sectores, entonces estaríamos en disposición de asumir. Vamos a ver a Héctor Sánchez. El año de gobierno del PRM, estos 12 meses, con Luis Abinader como la figura principal, yo debo decir que el mayor logro, sin lugar a duda, es su lucha contra la corrupción y por la institucionalidad y acabar con la impunidad, el irrespeto a la Constitución y a las leyes. Yo siempre he dicho que el gobierno, sea este o el que sea, que combata y venza el mal endémico, crónico de la corrupción, la impunidad, que es el irrespeto a las leyes y a la Constitución, y la falta de institucionalidad y respeto por las instituciones, se inmortaliza en este país. Haría una revolución social, política, y le haría un gran aporte a la democracia dominicana. Yo creo que ese es el mayor aporte en estos 12 años, ese intento, ese esfuerzo real por eso. Y eso hay que estimularlo, hay que fortalecerlo y apoyarlo además en bien de la democracia y del desarrollo inclusivo de este país. Hay otro gran esfuerzo que ha hecho, que es el controlar la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria que ha impactado en la crisis económica y social del país. Sin lugar a dudas eso no es fácil porque no depende de él, depende de la provisión de medicamentos y de vacunas que los países desarrollados la han controlado. Me parece que China hizo un gran aporte ahí para tratar de inmunizar la población y eso ha bajado enormemente, con más del 50% de la población vacunada, el contagio y la muerte por COVID-19. Ese es otro gran logro, no se le puede quitar al gobierno, a pesar de que no se arriesgó a hacer lo que el Colegio Médico y nosotros le recomendamos, de aislar el país por 15 días, que hubiese evitado que se gastaran quizás 30.000 millones de pesos en vacunas y que tuviéramos que prolongar la crisis por un año y que no sabemos por qué tiempo más. Me parece también que el asistencialismo social, lo que él aportó en la fase 1 y 2 para la micro, pequeña y mediana empresa, lo que le aportó a la familia, a los hogares, a los desempleados, a los pobres, ese asistencialismo social que mantuvo hasta abril del 2021 fue correcto y fue bueno. No se puede con equidad decir que no. Pero ¿cuáles son, igualmente que vamos a decir como otro gran logro,
que son las reformas, toda la propuesta de reforma que el gobierno se dispone a implementar en el país, la reforma fiscal, el pacto eléctrico, la reforma de la policía, la reforma del código, de la ley 8701, el código laboral, todas esas reformas que están pendientes, si la implementa y la desarrolla con participación popular es bueno. Y el último logro es que es un gobierno humilde, porque acepta sus errores, enmienda los errores y va a la masa, pone el oído en el corazón del pueblo, se reúne con todo el mundo, oye la gente, y eso es un buen estilo de gobernar. ¿Cuáles son los fallos principales? Que sin lugar a dudas el endeudamiento ha seguido, a pesar de la crisis, muy alto, y ya tenemos un 70% del PIB, donde más del 30% de los ingresos tributarios son para pago de intereses para una economía tan pobre y con tanta dificultad, y que él debe renegociar esa deuda para aplazar esos pagos y tratar que sigan la línea de que si cogen algo más prestado sea con los organismos multilaterales, pero abandonen los bonos soberanos, porque eso endeuda enormemente el país. Otro fallo fundamental me parece que es que sigue muy apegado a la política de los sectores de poder. En este país con una deuda social acumulada, y tan mala distribución del ingreso, donde una minoría concentra casi el 70% del ingreso nacional, no se puede gobernar sin hacer grandes reformas y afectar los grandes intereses económicos y sociales del país. Porque usted no puede gobernar castigando más a los pobres y a la clase media que ya están arruinadas. Por eso hay que esperar las reformas fiscales. Como él dijo, va a afectar a los ricos y a los que más tengan. Vamos a ver si verdad será una reforma fiscal progresiva y no regresiva como ha sido hasta ahora, cargada a un impuesto indirecto donde los pobres y la clase media pagan más del 70% de los ingresos del gobierno. Yo espero que él entienda que lo que se trata ahora es de una revolución económica, un programa de gobierno con economía y de desarrollo inclusivo, que además defienda con fuerza el medio ambiente y que no permita que las transnacionales mineras le impongan lesiones a la naturaleza y a la sociedad dominicana y a las generaciones presentes y futuras. Y que por tanto en eso demuestre que está dispuesto a hacer los cambios que beneficien a la gran mayoría del país, a los pobres y a la clase media, y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 98% del entramado empresarial del país. Esperamos, en consecuencia, que estos 3 años que le quedan sean 3 años al servicio de los pobres y la clase media, al servicio del desarrollo nacional progresivo e inclusivo, de respeto al medio ambiente, pero sobre todo de un mejor reparto de ese crecimiento económico que por 50 años en este país promedia más de un 5% y todo se ha ido al servicio de una 10 o 15 familias que son los dueños de la nación y que ningún gobierno ha podido cambiar esa composición y reparto de la producción nacional y la composición de la tributación de este país. Vamos a ver, por sus hechos lo conoceréis, dice Cristo, y hasta ahora parte de sus hechos demuestran que hay buenas intenciones y la cosa buena nosotros la apoyaremos, pero la cosa que haga en contra del pueblo y de los intereses de las generaciones presentes y futuras, la criticaremos siempre con el interés de que rectifique sus errores y que sepa que tiene que gobernar al servicio de los pobres y la clase media, de la grande mayoría, que es lo que hace un gobernante grande y que es lo que permite que sus ejecutorias pasen con un buen activo a la historia nacional. Y a Héctor Sánchez. Pues Héctor Sánchez es economista, es doctor en economía. Héctor Sánchez es vicepresidente del movimiento Patria para Todos y Todas. Héctor Sánchez tiene una larga trayectoria de asesoría en el aspecto de la economía en diferentes sectores sociales de la economía, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo al pequeño comercio, pequeño y mediano comercio. Y Héctor Sánchez también ha sido asesor en asuntos
de energía, en asuntos de, bueno, de muchos sectores, la metalmecánica, todos esos sectores. Héctor Sánchez ha sido asesor. Héctor Sánchez entonces tiene este pensamiento que ustedes vieron ahí, reconociendo las cosas que van a favor de las diferentes clases sociales que él asesora, y también de lo que es el pensamiento de lo que debe ser un estadista, un gobernante, sin muchas teorías, sino orientando hacia dónde se debe orientar el gobierno para hacer los cambios. Más de 50 años hay diferencias en todo esto, en todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos de todos o del Estado dominicano. Más de 50 años entonces que se ha estado favoreciendo a grupos y clases sociales. Más de 50 años que no se ha tenido la visión de crecimiento y desarrollo que debe tener todo país, entonces se queda en el subdesarrollo. Sí se vende que estamos en un sistema capitalista y el consumismo, entonces de manera que es algo que tú tienes que estar en acorde con eso también. Y por eso entonces las propuestas desde el orden político deben estar enmarcadas en ese sentido, en el sentido de bienestar para todos y todas, en el sentido de que se actúe con el espíritu que tiene la Constitución de la República, de defensa de los derechos civiles y políticos, de actuar con equidad. Entonces se estaría usando lo que para muchos de nosotros es el pensamiento del cambio, ¿verdad? Eso, de esa manera estaríamos virando hacia ese cambio. Bueno, para seguir en el orden de las propuestas del gobierno, del manejo del asunto de la economía y el manejo de la justicia, de la equidad y todas estas cosas, pusimos estas dos comparaciones, estas dos propuestas de Leonel, de Luis, del discurso de Luis, y esta propuesta de Héctor Sánchez, estos técnicos, y nosotros quisiéramos entonces coger, porque mire, dentro de las políticas económicas que se están aplicando, hemos visto entonces cómo se ha actuado con mucha indiferencia en diferentes sectores. Más te envié un par de imágenes ahí. Y bueno, empezamos y hablamos de esta situación que se estuvo dando en el fin de semana pasado. El pasado viernes, en Monte Plata, en Yamasá, pues hubo una situación que se generó a raíz de lo que es la lucha que se viene dando allá en la provincia de Monte Plata, sobre todo en Cuance, en Peraldillo y Yamasá. Estas aquí sometieron, no sé, varios abogados sometieron a varios comunitarios, y estos comunitarios fueron respaldados por todas las organizaciones y todo el pueblo de Yamasá y Monte Plata. Fueron a respaldarlo porque le hicieron una citación, y esa citación, pues no sin pie ni, bueno, sin nada. Una citación de que por sentirse amenazado, porque estos comunitarios están luchando para que no se instale la presa de Cola en esta zona. Vamos a darle audio más de ese y después coloca de la joven que está ahí, que también fue de la acusada. Bien, buenos días. Y hoy a las afueras del Palacio de Justicia de la Fiscalía de Monte Plata, cientos de personas de los municipios de Yamasá, Peralvillo y otros que conforman la provincia de Monte Plata han llegado hasta las afueras de esta Fiscalía en protesta en contra de la empresa minera
municipio de Yamatá. Hasta aquí han llegado debido a que unas 7 personas estaban citadas supuestamente por empleados que responden a la empresa minera. Ya cayeron, vamos a ver con los abogados del proceso. Aquí también se encuentran miembros de la Policía Nacional quienes tratan de preservar la integridad de los manifestantes. Recordarle que el padre también era uno de los que se encontraba citado para el día de hoy ante esta fiscalía por empleados supuestamente de la Bien, vamos a ver si contar con los abogados que llevaron el caso de la defensa. A ver por qué han sido citados, por qué, a qué se debía esta protesta del día de hoy. Vamos a conversar con algunos de los abogados que estaban ahí dentro donde se conocía este proceso. Vamos a ver, mientras los manifestantes continúan apuestos en el lugar para dar su versión de los hechos. Este es el abogado. Buenos días, Genara Sánchez, periodista. La denuncia que tenían en contra de estas personas, ¿a qué se debe, abogado? Abogado, diga algo, ¿a qué se debe esta denuncia? ¿Por qué? ¿Por qué citar a esa persona? Abogado, entendemos que el padre Pancho también fue citado ante esta fiscalía. ¿A qué se debe? Abogado, díganos algo, por favor, la prensa está interesada en saber. Abogado, estas personas, la prensa, todos queremos saber a qué se debía esta citación, en la cual incluso el padre Pancho también se vio involucrado. Abogado, díganos algo, por favor. ¿Hicieron algún tipo de conciliación? ¿Van a ir ante una fiscalía? ¿Qué procede ahora, abogado? Abogado, por favor, díganos algo, que estamos interesados en saber. Abogado, la prensa quiere saber a qué se deben esta denuncia. Abogado, díganos algo, por favor. Abogado, la prensa está interesada en saber por qué. ¿Por qué citaron a estas personas? Abogado, por favor, díganos algo, ¿a qué se deben a qué se debe, qué procede ahora? ¿Hicieron algún tipo de conciliación? ¿Van ante la fiscalía? Bien, como ustedes pueden ver, los abogados quienes se encuentran ante esta fiscalía de la provincia de Monteplata se han negado a dar declaraciones a la prensa de qué procede ante esta denuncia que le han hecho a varias personas quienes protestan. Bueno, invitaron o citaron a varios dirigentes comunitarios de esta comunidad para atemorizarlo, muchos dirían, y ellos pues, porque fueron citados aquí que con allá después de lo que saltaron fue que era una amenaza, que se sintieron amenazados, pero eso no puede pasar más de ahí. Ellos saben que con esta situación lo que van a hacer es entonces alarmar un poco más la situación, buscar más protección, que sientan más respaldo, porque esa gente que está luchando contra la presa de Cola está precisamente reclamando que esa gente que viven ahí no sean desalojados, que no vivan bajo esa condición de contaminación que produce una presa y que no, además de eso, dicen que esto no simple y llanamente perjudica la situación que vive ahí en Cuance, en Peraldillo, sino que además de eso, esto entonces contamina las aguas y esas aguas que van al Gran Santo Domingo, al río Isabela, entonces estarían contaminando más. Vamos a darle audio ahí, Mate.
personas que fueron citadas comparecieron, hicieron acto de presencia ante la Fiscalía. Aquí se dio la citación en función de una supuesta amenaza, una amenaza totalmente infundada, supuestamente porque alguien iba cruzando y entendía que todo el que le hacía parada o le podía preguntar algo, podía mirarlo de tal o cual forma, constituía un peligro para él. Hechos y cosas que realmente la comunidad de Peralvillo repudia y la provincia de Monteplata también, porque todo el mundo aquí sabe que todos tenemos derecho de libre tránsito y a nadie se le ha obstruido que pase por donde tenga que pasar, porque las vías públicas para eso la Constitución lo establece, que tienen el libre tránsito todo ser humano. Ahora bien, en función de esa citación nos presentamos ante la fiscal que nos requería. Allí se escucharon una serie de argumentos infundados que prácticamente dieron al traste a que hoy se levantara un acta de no acuerdo, porque hay una citación en donde en esa citación las partes solamente tienen dos funciones. Una es, o sea, levanta un acta de acuerdo entre las partes y se concilia allí en función de lo que se está requiriendo a las partes, o se niega o no se da la conciliación. Aquí nosotros no tenemos nada que conciliar. Aquí la comunidad no tiene nada que conciliar con nadie ni con nadie. ¿Por qué? Porque en primer orden no he ejecutado acciones de amenaza contra nadie. Simple y llanamente la comunidad de Peralvillo, al igual que la provincia de Monteplata entera, está diciéndole a la sociedad en general que no estamos de acuerdo y no vamos a aceptar una expansión minera en la provincia de Monteplata. ¡Así es! Y que prácticamente estaremos dispuestos a acudir ante cualquier certamen que nos citen y que nos requieran. Ahora sí le vamos a pedir a los que real y efectivamente están patrocinando esto y andan con esas acciones, que lo hagan con hechos concretos, porque nosotros acotaremos las últimas consecuencias y buscaremos que la ley sancione a quien debe sancionar, porque si usted no ha infringido una norma, usted no tiene por qué venir aquí al día de hoy a perder el tiempo, a jugar con su dignidad, con su trabajo y poner en riesgo su vida de por sí. Realmente amerita, pues son una serie de obligaciones día tras día. Por ende, señores, al día de hoy, el expediente que se lleva ante la magistrada Natacha, prácticamente se levantó un acta de no acuerdo y se remitió ante el fiscal que originalmente estaba apoderado de la denuncia. Aquí todo el mundo a su casa, a continuar sus labores, no hay nada que temer porque no hemos sido responsables, no somos responsables de nada ni de nadie. Y obviamente preparados porque la lucha continúa. No a la barri, no a expansión minera y no presa de cola en Cuance, señores. Abogado, ¿para qué día? ¿Para qué día van a acudir ante la fiscal, ante el magistrado? No se fijó día, por eso mismo se levantó hasta no acuerdo y se remitió ante el otro fiscal. Ahora ya el fiscal, si entiende de rigor, estará citando a las partes, pero no hay día fijado. Mire, yo quiero primeramente reiterar una vez más, que esto no es un acto más de chantaje e intimidación por Barrigol. Si ustedes observan, es una práctica más de la que se han dado. Utilizan a sus empleados y a aquellas personas que son favorecidos por dádivas de Barrigol, de Barrigol, donde el ingeniero que hace la denuncia. Bien, bueno, aquí estuvieron viendo ustedes todo lo que aconteció el pasado viernes, ya ustedes vieron la decisión, fue reenviada para que la otro fiscal, pero no nada, dice que no hay nada que temer, que bueno, la gente debe continuar su lucha, ya así lo dijeron también el padre, ya así lo dijo la lideresa que conduce la lucha allá en Cuance, entonces ese es el camino que van a seguir. Vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Está Miguel Paulino, de mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias a Bretón Comercial, colchón que usted necesita para descansar,
lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines, Bretón Comercial. Y gracias a Don Pollo, naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Ese es el producto premium del grupo Superalba. Y gracias a Óptica Gracia, la salud de tu mirada está en Óptica Gracia. Aquí está el doctor Scarlett que te hace el examen de la vista y te indica el tipo de lente que debes usar. También está Juan que te ofrece todo tipo de montura. Al último grito de la moda están las monturas en Óptica Gracia. Avenida 27 de febrero, Rotonda del Ensanche Libertad. Vamos a la pausa y continuamos con más. Ya Fran Martes está preparado. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes. Este turno libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones. Bueno, en el día de ayer, después que el expresidente Leonel Fernández habló al país sobre la situación que está viviendo República Dominicana y sobre todo en el primer año de Luis Abinader. Ayer no pudimos tocar ninguno de esos temas debido a un fallo técnico, o sea, de energía que tuvimos en el canal. Pero, brevemente, cuando voy a tocar un solo tema de eso, y fue con la Constitución de la República. Y cuando él dijo de que la Constitución de la República no necesitaba ser modificada para crear una justicia independiente. Pero ¿qué pasa? Hay una herramienta que se llama Google, que usted entra ahí y todo lo que usted dice, queda ahí todo. En una ocasión, Leonel Fernández, siendo candidato presidencial, creo que fue cuando enfrentó a Hipólito, dijo que para existir una justicia independiente había que modificar para que no fuera nombrado por el Poder Ejecutivo el procurador. Y para que exista una justicia independiente, tiene que modificar la Constitución de la República para que los procuradores no sean nombrados por el Poder Ejecutivo. Mientras el presidente tenga que ver con el nombramiento de los procuradores y tenga que ver también en la escogencia de jueces de la magistratura, no hay una justicia
independiente. O sea, esa parte deben de analizarla y yo creo que ahí el presidente como que quiso, el expresidente, porque él lo dijo en una ocasión y nosotros se lo recordamos, que lo dijo y están ahí, están los videos ahí, están en las redes, ya ustedes saben. Vámonos al Palacio de Justicia, donde fue aplazada la audiencia que se le lleva a cabo, en este caso, una señora que le tiraron ácido del diablo. Se ha dado muy latente. A este señor lo acusan, él es pareja de ella, y lo acusan de tirarle ácido del diablo. Hay varios ya condenados con este caso. La audiencia fue aplazada, los familiares del acusado dicen que es inocente, tanto el abogado como los familiares, pero la víctima directa pues lo acusa y dice que fue su pareja y fue apresado cuando fue saliendo del aeropuerto. Ahí están los jueces motivando y dando la motivación del lugar, del motivo del aplazamiento de esta audiencia, ahí cuando estaban saliendo del salón de audiencia de la segunda sala del tercer tribunal. Ahí está el acusado. Vamos a escuchar qué dice el abogado del acusado. Sí, lo que pasa es que el tribunal se abocó a aplazar el presente proceso penal bajo petición nuestra como defensa técnica del inculpado Cándido Félix Abreu, en el sentido de que fue citado de parte nuestra a descargo el inculpado Irán Yamar Torres y no fue citado por la Fiscalía. Por lo tanto pedimos, porque él es una persona que puede aclarar la veracidad de este hecho, ya que nuestro defendido, Cándido Fausto, está siendo acusado de un hecho que no cometió, que es inocente. ¿Para cuándo fue aplazada? Para el 30 de septiembre. ¿Qué se espera entonces? Se va a conocer el fondo del asunto. Pero el asunto es que es una muchacha que le dice a alguien que le dijo un inculpado que él hubiese cometido el hecho, y eso no es así. Esto es un caso fundamentado sin prueba, porque no hay nada que vincule a nuestro defendido con los hechos que se le acusan y se le reputan. ¿Su nombre, y el licenciado? 30 de septiembre demostraremos la libertad, sacaremos en libertad a nuestro defendido, porque él no cometió los hechos. ¿Su nombre? Licenciado Seferino Víctor Espinar. Muchas gracias. ¿Usted es la esposa? Sí. Tuve 5 hijos y él nunca ha sido un hombre violento, nunca ha sido un hombre de problemas, nunca ha estado preso ni en los Estados Unidos ni en República Dominicana. Okay. Todo el tiempo un hombre de trabajo y de su familia. Tiene una familia linda que lo queremos y lo amamos. Tienen que darle la libertad porque él es inocente. Bueno, escucharon ustedes ahí parte de los familiares. Ahora vamos a escuchar a la víctima porque nos gusta escuchar las dos partes sobre este caso. Veamos. ¿Qué tiene que decir respecto a esto? Mira, primeramente ya yo estoy condenada, ya yo quiero que tú termines. Yo quiero ya que tú termines, eso reenvío. ¿De qué tiempo estamos hablando ya que lleva a su casa? Estamos hablando de 2015 hasta ahora. Y del imputado ahora. Tiene 2 años preso. Para recordar qué fue lo que pasó con usted, esa cicatriz que tiene. El caso del ácido del diablo, de mi pareja. Pero él pagó para que le hiciera. Él pagó. ¿Están presos? Están condenados. Los dos, pero él falta. A él lo agarraron saliendo del aeropuerto. Ok. ¿Cómo es su nombre? Josetina Altagracia Sánchez. ¿Cree en la justicia dominicana? Dime, mi amor. ¿Cree en la justicia dominicana? Sí, yo espero en eso, que sea condenado. Eso se puede. Porque uno de los cómplices que está condenado a 10 años, ellos lo figuraron, que el juez de instrucción lo cogió como testigo de cargo, está condenado a 10 años. Ya fuimos hasta la Suprema Corte de Justicia, fueron ratificadas la sentencia. Ahora fue aplazada. Ahora fue aplazada, pero 30 de septiembre. Escucharon ustedes ahí también al abogado Matías, el abogado de la víctima, donde esta audiencia fue aplazada para el 30 de septiembre.
Y vámonos entonces para el Bronx, Estados Unidos, Nueva York, donde la gran parada dominicana en busca de la reina 2022 sea la próxima reina de la gran parada dominicana del Bronx, 33 aniversario que tiene esta gran parada, y tiene varias categorías infantiles de 5 a 9 años, adolescentes de 10 a 14 años, juveniles de 15 a 21 años y adultas de 22 a 30 años. Hay premios de $1,000 y $2,000. Así es que el comité del reinado de Casey Paulino, Víctor Piñeiro, Rosemary Sánchez, Heuri Tobal, Maribel Barret, Rosa Nova, Aracelis Marizán, Ibelka Espinoso y Junior Figueroa y Elsa Camacho. Llámese ahí a cualquiera de estos números para más información, 347-515-4120. Llámese a esos teléfonos e inscríbase para que usted participe y pueda ser la representante de cualquiera de las 32 provincias. Usted que radica en Nueva York, vaya ahora mismo, inscríbase, Gran Parada Dominicana, busque todas las informaciones y usted represente su provincia. Si usted es de Santiago, Santiago Rodríguez, usted se inscribe y está representando el país y principalmente su provincia en En Busca de la Reina 2022. Gracias a la Gran Parada Dominicana, que siempre está conectado con nosotros para brindarle estas informaciones. Vámonos a otro tema donde aquí tenemos varias informaciones que tenemos en el día de hoy. Bueno, un ciclista le llevaron su bicicleta cuando estaba montando, haciendo ejercicio. Vamos a ver, Manuel Lafuria estuvo ahí, nos trae el siguiente reporte. Varios robos se están dando en esta ciudad de Santiago. Veamos. Buenos días. Yo venía montando bicicleta desde la cumbre hasta Santiago, cuando fui interceptado por dos individuos en un motor. No tenían pistola, no me enseñaron cuchillo, simplemente me pidieron mi teléfono celular. Yo no me rehusé, se lo entregué inmediatamente y ellos se marcharon. Más adelante también atracaron a un amigo mío que también estaba montando bicicleta, pero él no llevaba nada de valor encima y ellos lo dejaron libre. ¿Cómo se sienten ustedes los ciclistas ahora mismo ante esta ola de robo? Nos sentimos protegidos, de verdad que sí. Uno sale a hacer ejercicio y ya salimos con miedo, con mucho miedo. ¿A cuántos de tus compañeros le ha ocurrido lo mismo? En el día de ayer atracaron dos más. Bueno, esa es la situación que se está dando con los robos. Vámonos entonces a otra información donde dos jovencitos viven en una casa, en un apartamentico, ahí en el vamos a ver los videos. Esto es en Cienfuegos. Y llegó la dueña Basilio en la mañana y le sacó todo a la calle. Yo creo que debe, o sea, esto tiene un procedimiento porque usted vive en alquiler y usted, por ejemplo, tiene un mes atrasado, primero tiene lo que se llama una notificación. Usted tiene que notificar a los inquilinos, notificándole que ya usted tiene un mes o 2 meses atrasado y después entonces viene el procedimiento de desalojo, no, va entonces al juzgado de paz. Y ahí viene el procedimiento donde le dan 2 o 3 meses para que usted se mude, etcétera y etcétera. Vamos a escuchar qué dicen los jovencitos en el día de hoy y el abogado de ellos, que están con la mano en la cabeza prácticamente los muchachos y no saben qué hacer porque no tienen dinero, los trates de ellos están en la calle y no saben para dónde coger. Vamos a ver qué dice Roque Adames, quien es el abogado de ellos, que habló con nosotros sobre esta situación de estos muchachos en el día de hoy. Veamos. En el día de hoy están aquí en el Palacio de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? No, estamos aquí. En primer lugar, nosotros vinimos a denunciar sin querella, donde hablamos con el magistrado Cueva. El magistrado Cueva dice que eso no es competencia de él, que eso es de asunto comunitario. De ahí me mandan donde la licenciada Iris me dice que no, que eso es asunto de la gobernación. Pero esto da pena como está influenciando la justicia y el ser humano en el país. Esos dos jóvenes estaban que no se han cepillado y la dueña de la casa vino de España atentamente a ella, no tienen atraso y lo sacó de la casa. ¿El nombre es suyo? Licenciado Roque Adames. Esa mujer llegó rabiosa ya, dije que ella sí, y uno no, yo le dije a ella que ella tenía que tener un papel de un juez para ella sacar todo eso de ahí, ella se metió a la casa y sacó todo. ¿Le sacó todas las pertenencias a la calle? Ya lo sabe. ¿Y qué tiempo tienen ustedes viviendo ahí? Como 3 meses.
¿Y ustedes tienen algún tipo de atraso o algo? Una semana que se venció el depósito. ¿Ustedes pagan mensual? ¿Cuánto de ustedes pagan ahí? No, nosotros nada más le pagamos los 3 depósitos. Ok, ¿y ustedes viven dónde? En Cienfuegos. ¿Y eso pasó? Hoy, esta mañana. Esta mañana, ¿y eso es en Cienfuegos también? Ajá. Ok. ¿Y tu hermano qué tiene que decir? Nada, que ella es un abuso de ella, porque en verdad ella no puede llegar así, ella no nos dejó ni cepillar ni nada, ella llegó hasta un palo, rompió en la mesa y... Bueno, así está. Bueno, yo creo que entonces esta situación hay que resolverla. Vámonos entonces con una audiencia también fue aplazada sobre abuso de confianza. Se hablan de más de $1 millón de pesos. Una familia muy connotada de esta ciudad de Santiago, era una persona de confianza y fue aplazada. Nuestro fue compañero Papín, es abogado también, pero vamos a escuchar al abogado del acusado, familia, que nos dice qué pasó. José Seara Suez. La razón por la cual se aplazó la misma es que él tiene un cuadro clínico compatible con el COVID. Entonces, el derecho a la salud es un derecho de tipo constitucional. El Tribunal Nacional pertinente también en disposición del artículo 170 del Código Procesal Penal, que la libertad probatoria. Le solicito. ¿Qué pasó? Sí, se aplazó toda vez de que el imputado no compareció a la audiencia, supuestamente por síntomas del COVID, el cual nosotros le solicitamos a la magistrada que nos muestre un certificado de positividad. Ustedes a Papín ahí, un motivo de superación, fue camarógrafo de Telesistema. 30 segundos, Máster. Vamos a ver varias fotos ahí para que ustedes vean lo que es el deporte. En el renglón es importantísimo que la sociedad, que está muy abandonada el sentido de deporte, pero Jansen Fernández en Santiago Rodríguez es un funcionario, él es viceministro, vicecónsul de Haití, pero está apoyando rotundamente el deporte en la provincia de Santiago Rodríguez, y yo creo que es muy importante el apoyo que viene haciendo Jansen Fernández con una contundente demostración hacia la juventud de la provincia de Santiago Rodríguez, así que felicitamos a Jansen Fernández por el apoyo que viene dándole al deporte en la provincia de Santiago Rodríguez. Y quiero felicitar que está de fiesta de cumpleaños a Luisa García, está de fiesta de cumpleaños Luisa García, una amiga. ¿Cómo que se llama? Luisa García de Unerista por siempre. Así es que muchas felicitaciones para Luisa García. Llegamos a la parte final de Turno Libre. Mañana será otro Turno Libre más. Que Dios me le bendiga a todos. Que pasen feliz resto de la tarde. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.